¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Vamos a estar platicando hoy sobre un tema de 14 de febrero, ¿verdad? Día del Amor y la Amistad. Y el 14 de febrero, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una minuta, la cual el 15 de febrero se votó ya en la Cámara de Diputados y se aprobó. Y ahora ya le van a quitar una obligación a la UIF de notificar por cuentas congeladas en un cambio que ya viene de 2019. Entonces ya quedó aprobado. Recuerden que este cambio ya lo habían mandado a senadores en 2019, después regresó en 2020 y ahora ya aceptaron los cambios que propuso senadores y entonces ya es un cambio que está, digamos, hecho. Le quitan la obligación a la UIF de notificar las cuentas congeladas y por lo tanto se entiende que los amparos, todos los que le cantan Amparito, Amparito, todas esas podrían tronar. O sea, si te congelan una cuenta, no va a estar tan sencillo que se ganen los amparos para descongelarla. Es una noticia nueva. Soy Javier Martínez, director del programa Tax Day Antilavado de Dinero y estoy en el correo jmartinez.taxday.com.mx. Recuerden seguirnos en redes sociales como Tax Day México o como IMEFI TV. Ahí estamos siempre para servirles, o si quieren comunicarse con nosotros, también son medios adecuados. Recuerden que tenemos un diplomado para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLDFT 2022. Esto va a iniciar el 18 de abril del 2022, terminando Semana Santa, y esto es para prepararnos para el examen de certificación que se va a llevar a cabo el 2 de julio del 2022. Si no la hacemos ahí, si reprobamos, nos vamos al siguiente, al 5 de noviembre del 2022, pero recuerden que todos los que estamos certificados tenemos que volver a hacer el examen porque ya no hay una opción en la que tú digas, oye, estuve capacitándome, ya la hice. No, tenemos que volver a hacer el examen. Las ventajas que tienes con nosotros es que tienes los videos de las presentaciones y los materiales en línea durante el tiempo suficiente desde que te inscribes hasta que presentas el examen. Entonces eso siempre es una ventaja. Además, si tienes el problema de que repruebas el examen, que no es un caso raro, o sea, hay un porcentaje muy alto de personas que reprueban, puedes volver a entrar al diplomado ya sin costo alguno hasta que pases tu examen. Esa es una ventaja que ha sido muy importante, muy interesante para todas las personas que se preparan con nosotros. Bien, aplican descuentos a más tardar el 28 de febrero del 2022. Hay que revisar entonces, aprovechar ya inscribirse a este diplomado. Vámonos a la nota. Quitan obligaciones a la UIF de notificar cuentas congeladas y esto suena como que, oye, pues ¿cuándo tuvo la obligación? Y habrá que entender qué es lo que pasa. Se pretendía que tuvieran la obligación, pero la quitaron, se la dejaron más planita, digamos. Ayer tuvimos una notificación, bueno, una noticia del Universal. Esta se publicó a las 5 de la tarde con 20 minutos, 7:19. Es una noticia bomba, digamos, porque no la veíamos venir todavía. Dice, diputados avalan quitar a la UIF obligación para notificar cuentas bloqueadas. De acuerdo a la minuta aprobada por el Pleno, la responsabilidad de informar a los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas quedará a cargo de los bancos. O sea, ya nos dimos cuenta que la UIF no tiene esa capacidad para hacer toda esa chamba y entonces va a quedar solo a cargo de los bancos esta
obligación. Vamos a leer la nota periodística, vamos a checar lo que dijo Morena, vamos a checar lo que dice la Gaceta y vamos a checar cómo queda el nuevo artículo el día de hoy para que nos demos cuenta de la trascendencia de este cambio. Recuerden que estamos en un programa en vivo. Si tienen preguntas o dudas, mándenlas y después del receso, después del corte, regresaremos con esas dudas. Bien, dice, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta para eliminar la obligación de la UIF de notificar a los usuarios que se incluyan en la lista de personas bloqueadas. Dicha responsabilidad, que era compartida con la banca privada, quedará solo a cargo de las instituciones de crédito. Ya veremos, decía, tenían que ser los dos y dijeron, oye, esto lo propuso senadores, oye, no inventes UIF, no tienes chance de hacerlo, no tienes gente, no tienes capacidad administrativa, no te metas en esa bronca. Continúa, las modificaciones al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito se avalaron por 269 votos contra 219 en contra. Ya saben, los de Morena contra los demás. La actual ley garantiza que, previa solicitud del interesado, las personas incluidas en la lista de cuentas bloqueadas tienen derecho de audiencia. Sin embargo, existe un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y la institución de crédito le hubieran notificado por escrito las causas de su inclusión en la lista para que ofrezca pruebas y formule alegatos. Dice aquí una imprecisión, la actual ley, no, digamos que la anterior propuesta o la actual propuesta decía eso, pero no estaba todavía aprobada. Con las modificaciones se elimina a la UIF como sujeto obligado y se trata de simplificar. La obligación para notificar a todos los usuarios de que se incluyan en la lista de personas bloqueadas por la UIF es materialmente imposible de atender. Entonces, oye UIF, no tienes esa forma de poder cumplir con esto y entonces te quito la bronca. Durante el debate, la oposición denunció que se trata de una vulneración constitucional, pues de fondo, la minuta recibida del Senado pretende darle más facultades a la UIF para congelar cuentas. Dice la oposición, oye, le estamos dando más facultades a la UIF para congelar cuentas. Y dice Marcelino Castañeda, del PRD, este dictamen está destinado a ser declarado inconstitucional. La Suprema Corte tiene jurisprudencias donde se especifica que congelar cuentas solo puede ser utilizado como medida cautelar para atender peticiones internacionales. Ahora quieren hacerlo en todo momento. Durante estos 4 años hemos visto cómo la UIF se ha utilizado como un aparato represor, un aparato intimidador por parte del Ejecutivo. Y tendríamos que poner ahí varios temas. Oye, está bien, pero la realidad es que no se está logrando el cometido de que se congelen las cuentas cuando deban congelarse. Francisco Yunes del PRI declaró, al votar este dictamen estamos incurriendo en una regresión histórica. Estamos abriendo una puerta peligrosa en donde desde el Estado estamos dotando de instrumentos para lastimar y transgredir, y eso será válido para todos. Nadie se salvará. De Morena, Alavés Ruiz declaró que el 115 de la ley de la Ley de Instituciones de Crédito, de la LIC, ya establece que la UIF puede bloquear cuentas. O sea, obviamente eso ya venía, pero el tema es que bloquea muchas cuentas, bloquea mucha lana y después les ganan los amparos. En esta materia, el diputado de MC, Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, calificó de argumentos banales el quitar responsabilidades de la UIF por la ausencia de recursos. Y nuevamente estamos abriendo la puerta
a que un día nos digan que no atenderán el cáncer de niños, bla, bla, bla. O sea, se fueron ahí por otro lado. La cosa es que se votó y quedó aprobado por 266 votos a favor, 219 en contra y 0 abstenciones. Entonces, esta modificación ya es un hecho. Y, como ya veremos ahorita en la Gaceta, ya venía de vuelta, o sea, ya la habían devuelto de senadores a diputados. Entonces, al aprobar lo que sugirió senadores o los cambios que pidió senadores, pues automáticamente ya se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Sacó una nota informativa Morena acerca del dictamen de esta comisión. Dice Ricardo Monreal que se propone establecer el procedimiento de inclusión y garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, LPB, lista de personas bloqueadas, con el fin de combatir el delito de financiamiento al terrorismo y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o los actos asociados con dichos delitos. Ok, debe haber un procedimiento y esto debe dar la garantía de audiencia, que es el fondo por el que han perdido los amparos el gobierno. Lo anterior, ya que actualmente es inconstitucional congelar las cuentas bancarias en aquellas personas que se encuentren involucradas en hechos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con estos delitos cuando el motivo del bloqueo es estrictamente nacional, lo cual sí suena absurdo. Oye, espérate, solo se trata de congelar en lavado de dinero internacional. No suena como que es la idea que debiese tener este tema. ¿Cómo beneficiará esta reforma? Con la aprobación de este dictamen, Hacienda podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, que son las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o los asociados con estos, aun cuando el motivo del bloqueo de las cuentas sea estrictamente nacional, ya que se crea un procedimiento administrativo específico que pueden agotar los clientes o usuarios listados, el cual respeta el principio de seguridad jurídica. Contribuye a fortalecer la estrategia de seguridad del Ejecutivo, combate la corrupción y el crimen organizado, otorga al Estado herramientas jurídicas que le permiten instrumentar mecanismos para combatir eficazmente los delitos que dañan a la hacienda pública y a la sociedad. Y hasta ahí está la idea. Como comentario al margen, recuerden que tiene muy poquito tiempo. Le tuvieron que devolver las cuentas que le habían congelado al cartel de Jalisco Nueva Generación. O sea, fue terrible, más de 1,500 cuentas, porque todas cayeron con estos temas, y entonces era urgente que ya se tuviese una legislación que le permita al Estado ser eficiente, lo cual suena bien. La inconstitucionalidad del continúa diciendo, ¿verdad? Es lo que dice Morena, la inconstitucionalidad del congelamiento de cuentas recae, como se dijo antes, en que solamente puede ejecutarse esta medida cautelar cuando su origen es internacional. O sea, sí, suena bastante mal. Y nada más en el bloqueo, a saber, dice, por el incumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras, o
por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. En este sentido, dicha medida cautelar no puede emplearse válidamente cuando el motivo del bloqueo de las cuentas es estrictamente nacional. Entonces, eso nos lleva a las broncas de que no pasa nada. Veamos entonces, tenemos un problema porque cuando se congelan cuentas por un problema de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo nacional, valemos gorro porque ganan los amparos y descongelan las cuentas. ¿Por qué? Porque solo es cuando es internacional y viene dentro de los tratados internacionales, aun cuando la idea de que se puedan congelar las cuentas se tiene también a nivel local. Dice esta Gaceta Parlamentaria, es del 15 de febrero del 2022 que tenemos el dictamen a discusión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Esta es la que le da vida a este punto. Antecedente legislativo, dice que con fecha 24 de noviembre del 2020, la mesa directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al oficio del Senado de la República que contiene minuta con proyecto de decreto de vuelta a esta Cámara de Diputados el martes 25 de febrero del 2020. O sea, la Cámara de Senadores se la devolvió a diputados el 25 de febrero del 2020 y ya la revisaron hasta el 24 de noviembre del 2020. Ahí se tardaron un poquito. Contenido de la minuta: en un sentido amplio, la minuta tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los asociados con estos delitos. No obstante, en un sentido estricto, enfocado al momento procesal en que se encuentra el proyecto de decreto en estudio, lo que la minuta conviene en resolver es la falta de oportunidad de la modificación enviada por esta soberanía a la colegislatura únicamente respecto de una porción legislativa, la fracción 1 del 116 bis 2, contenido en el decreto. O sea, casi se habían puesto de acuerdo y quedó por ahí ese detallito. ¿Qué es lo que decía? Estableció que la UIF, como ente obligado a notificar al interesado de su inclusión en la lista de personas bloqueadas, y dispuso que dicha notificación se hiciera por escrito. Estableció a la UIF como ente obligado a notificar y después dispuso que esta obligación se hiciera por escrito. Con la finalidad de apreciar las modificaciones, se tiene este cuadro. Fíjense, ahí nos puede quedar muy claro qué es lo que estuvo pasando. Dice: minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2019. Minuta devuelta por el Senado de la República el 18 de noviembre del 2020. Ahí se perdió un año, ¿no? En ese punto. Después llegamos al 2021. Bueno, más de 2 años tenemos ahí. Esto que se mandó, que se aprobó en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del 2019, decía que era de las prohibiciones, un título quinto, le cambian el nombre. Actualmente la ley de instituciones de crédito dice título quinto, de las prohibiciones, sanciones administrativas y delitos. Y ahora se va a llamar de las prohibiciones, sanciones administrativas, delitos y de la garantía de audiencia de las personas incluidas
incluidas en la lista de personas bloqueadas. Eso no lo cambiaron, eso sigue igual. Y hay un capítulo 5 de la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. ¿De acuerdo? Se tiene un artículo nuevo, artículo 116 bis 2, y vamos a echarle una medio pasada para ver qué es lo que tenemos ahí directamente en la Gaceta, porque es importante saber qué es lo que se tiene como una idea clara. Entonces, resumiendo para que nos quede claro, esto es un título quinto que cambia de nombre, hay un capítulo quinto que es nuevo y solo tiene un artículo que es el artículo 116 bis 2 y estamos hablando de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿De acuerdo? Vámonos a corte y regresamos para revisar cómo queda este artículo y qué es lo que no estaba de acuerdo senadores y qué es lo que ahora le cambiaron en diputados para ya ser aprobada. Vámonos a corte. Bien, amigos, estamos en su programa Tax Day Antilavado de Dinero. Vamos a revisar qué onda, cómo quedó entonces este artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, ¿verdad? Para que más o menos nos demos una idea de qué es lo que estuvo pasando. Cuéntanos, Fer, ¿tenemos alguna pregunta? Ay, en la torre creo que la agarré descuidada. Bueno, ahorita que esté me avisas, Fer. Listo, sale. Listo. Nos pregunta Diana, ¿y qué va a pasar con los amparos que están en trámite para descongelar cuentas? Diana, fíjate que hay un transitorio donde dice que todos los amparos que entren o los a trámite antes de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, estos cambios se tendrán que dictaminar conforme a las leyes o las disposiciones anteriores. Mis queridos abogados, a correr para meter todos los que puedan, porque una vez que se publique esto, ya no tendrán ese chance. Habrá que entonces revisarlo de inmediato. Muchas gracias, Diana. ¿Sí? Y nos pregunta Roberto, entonces, ¿ahora cómo puedes defenderte para que te descongelen las cuentas? Ok. Bueno, es un tema más de abogados, pero en estricto sentido, lo que te están bloqueando aquí es, oye, te congelé una cuenta porque a mí me late que o tienes problemas de financiamiento al terrorismo o de lavado de dinero. Entonces, como una medida cautelar, te congelo las cuentas. Después tú decías, oye, no, me amparo, ¿no? Y entonces, como no es un problema internacional, descongela las cuentas y ganabas ese amparo. Eso es lo que ya no va a ocurrir. Ahora bien, tendrás entonces que demostrar que no caes en el delito, que no se da este supuesto, pero en tanto vas a tener que tener tus cuentas congeladas, ¿no? O sea, la lana va a estar ahí como una medida cautelar. Parece que no hay forma de que las liberes. Tal vez ya como abogados tendrán que ver si se puede tener alguna forma de garantizar en lugar de las cuentas, porque sí podrían meter en problemas a empresas o a personas por tener unas cuentas operativas sin que se puedan mover. Bien, dice el 12 de diciembre de 2019 y después el 18 de noviembre del 2020. Lo que se aprobó ayer 15 de febrero del 2022 es cómo quedó conforme a lo que ya había dicho senadores, la que está de vuelta por el Senado del 18 de noviembre del 2020. Dice, título quinto, de las prohibiciones, sanciones administrativas, delitos y de la garantía de audiencia de las personas incluidas en las listas de personas bloqueadas. Cambiaron el título para que quede claro que se está respetando esta garantía de audiencia. Capítulo 5, de la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas, y aquí empieza este artículo 116 bis 2.
no se tenía ni este capítulo y obviamente este artículo también es nuevo. Para los efectos del 9º párrafo del 115 de la presente ley, o sea, de la Ley de Instituciones de Crédito, la Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y que por lo tanto actualiza alguno de los parámetros a los que se refiere el 11º párrafo del mismo precepto. Ok, Sally, yo creo que tú tienes que ver con lavado de dinero, con financiamiento al terrorismo, entonces te voy a congelar las cuentas. Bueno, te voy a meter a la lista de personas bloqueadas y al estar en la lista de personas bloqueadas, todas las entidades financieras tienen que decirte, cálmate, no te puedo hacer ningún movimiento hasta que vayas y aclares tu situación legal y te saquen de esta lista. En tanto no te saquen de la lista, pues quedas bloqueado. Las personas que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas, a la que hace referencia al 115 de esta ley, podrán hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de las personas bloqueadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera conforme a lo siguiente. O sea, ok, ya salí en la lista, voy a la Unidad de Inteligencia Financiera para que me saquen de la lista. Oye, vengo a aclararte, dime dónde está el problema para aclararte qué onda. Fracción 1. Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. Oye, a ver, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tengo que hacer una solicitud. A mí fue al que le congelaron las cuentas, me van a dar audiencia para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente, al que la institución de crédito, fíjense, habían puesto, que esto nunca fue aprobado, eso lo rebotó senadores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y dice, senadores, no manches, no tienes capacidad para hacer eso, vas a perder los 10 días y entonces van a ganarte los amparos porque simplemente no contestaste en tiempo, se te fueron los tiempos. Entonces, ya no tiene que ser la Unidad de Inteligencia Financiera, solo va a ser la institución de crédito y tampoco es obligación que sea por escrito. Entonces, simplemente el banco le dice, oye, pues aquí saliste en la lista de personas bloqueadas, ¿verdad? Y ahora ve a ver qué onda con la Unidad de Inteligencia Financiera. Llegas a la Unidad de Inteligencia Financiera, oye, me bloquearon mis cuentas, soy fulano de tal, y se te quedan viendo, pues algo malo habrás hecho, pues sí, pues dime qué, ¿no? O sea, qué es lo que tengo, y entonces, ¿no? Tendrás que, decirme qué onda, qué es lo que está pasando, más al revés. Dice, previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia, ¿para qué? Dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. Sí suena de la patada, porque oye, a ver, ay güey, pues no sé de qué me están acusando. ¿Y el banco qué te dijo? Pues que estoy congelado. Y ya no me dijo más. O sea, simplemente me dijo que salí en la lista de personas bloqueadas, ¿verdad? Y entonces pues vengo aquí a decirte que por mi garantía de audiencia,
pues que de veritas que yo me porto bien, ¿no? Porque no sé de qué me estás acusando o no sé por qué fue que caí en ese punto. Entonces, esto lo que hacía es que la inteligencia financiera, la unidad de inteligencia financiera me iba a decir exactamente dónde estaba el problema, ¿no? Oye, por esto fue que te congelé la cuenta, ahora no lo sé. Simplemente voy a ir a revisar, a ver qué onda, qué me dicen dentro de del banco, que muy probablemente sea muy poco. ¿Por qué? No porque el banco sea eficiente o ineficiente, simplemente porque ni siquiera va a tener muchas veces la información. A las instituciones financieras les notifiquen la lista de personas bloqueadas, pero no le dicen, oye, a fulanito de tal se le incluyó por tal y tal situación. O sea, simplemente aparece en la lista y ya. La solicitud, continúa leyendo, a que hace referencia al párrafo que antecede, deberá formularse por el interesado ante la unidad de inteligencia financiera en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. A ver, entonces me regreso. Quisiera pensar que voy a ir a la unidad de inteligencia financiera a decir que me bloquearon mis cuentas. Dice, voy a leer todo el párrafo nuevamente. Previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente, al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado, ni siquiera por escrito, los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos. A ver, tengo una solicitud y el banco debiera darme esta información. Pues suena como que entonces, cuando se dé este supuesto, el banco tendrá que decirle a la entidad, a la institución de crédito, cuáles son los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. La solicitud a la que hace referencia el párrafo que antecede deberá formularse por el interesado ante la unidad de inteligencia financiera en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se le hubieran notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Me bloquearon las cuentas, tengo 10 días para que me notifiquen, en ese momento ya me dicen, fue por tal cosa, y en ese momento corren 5 días para meter las pruebas o para meter mi escrito o mi aclaración a la unidad de inteligencia financiera. Después, fracción 2. La unidad de inteligencia financiera, de oficio o a petición de parte, podrá ampliar de manera fundada por una sola ocasión el plazo a que se refiere el primer párrafo de la fracción que antecede, hasta por el mismo periodo. ¿Ok? Oye, ¿qué crees que no me alcanzan 5 días? Entonces dame otros 5 días y bueno, la unidad de inteligencia financiera nos puede dar esa ampliación de plazo. Fracción tercera, transcurrido el plazo para que el interesado presente pruebas y formule alegatos, la unidad de inteligencia financiera, dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de que esté integrado el expediente, emitirá la resolución administrativa en la que fundamentará y motivará la inclusión del interesado a la lista de personas bloqueadas y si procede o no su eliminación de la misma. En ese momento, si procede la eliminación, simplemente se notifica a las entidades financieras, te quitan de la lista negra, ¿verdad? Y en ese momento tus cuentas vuelven a reactivarse. En tanto no ocurra eso, estarás congelado. La resolución administrativa que se refiere a esta fracción deberá ser notificada por oficio al interesado
dentro de los 10 días hábiles siguientes al de su emisión. En el caso de que el interesado se encuentre inconforme con el contenido de la resolución a que se refiere esta fracción, podrá impugnarla en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No me vas a quitar de la lista y entonces voy a impugnar esta resolución. Cuarta, cuando la inclusión de una persona a la lista de personas bloqueadas haya sido con motivo de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llevará a cabo el proceso de desincorporación que estipule el comité por el cual se haya designado la inclusión. Por tal motivo, las disposiciones contenidas en las fracciones 2 y 3 no les serán aplicables. Esto aplica, sea un problema de tipo nacional o que provenga de un problema internacional, y cuando se trata de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que básicamente tienen que ver con financiamiento al terrorismo, tendrá que revisarse de forma diferente. Bien, transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, es un poco lo que comentaba Diana. Los procedimientos de garantía de audiencia que esté conociendo la Unidad de Inteligencia Financiera hasta antes de la entrada en vigor de este decreto deberán ser resueltos conforme a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta ley. O sea, continúa todavía igual. Tercero, la Secretaría de Hacienda, en el ámbito de su competencia, deberá derogar lo previsto en la 73 de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de esta ley e incorporar a dichas disposiciones el correspondiente desarrollo de procedimiento previsto en el 116 bis 2 de la ley. O sea, tengo que revisar qué es lo que me dice esta disposición de carácter general número 73, porque ahora se va a adecuar al nuevo artículo 116 bis 2. Cuarto, serán de aplicación supletoria del capítulo 5 las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en tanto no sean previstas en el mismo. ¿De acuerdo? Continúa aquí varios temas que son relevantes, ya sobre todo para nuestros amigos abogados, que tendrán que dedicarle concienzudo tiempo para estar revisando cuál sería la forma de poder atender a sus clientes, defender a sus clientes con este punto. Dice, valoración jurídica de la minuta, solo ya nos quedan 2 minutos, se lo dedico a esto. Para determinar la viabilidad jurídica de la minuta, previamente se estudia el marco constitucional y el legal de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente. 1. Debe analizarse su constitucionalidad. Teóricamente, si esto ocurrió de forma adecuada, no ocurriría lo que dicen algunos diputados, en los que vamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo va a regresar nuevamente. 2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible. 3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible la libertad de las y los gobernados. 4. Con la finalidad de no generar efectos no deseados, las legisladoras y los legisladores deben vigilar la congruencia normativa. 5. Por último, debe hacerse notar que en apego al proceso legislativo dispuesto en el 72 constitucional, esta comisión dictaminadora únicamente debe abocarse al estudio y resolución de la porción normativa que fue reprobada por la colegislatura
como cámara de origen del proyecto, en términos de lo dispuesto por la fracción fulana. Y entonces ahí ya traemos, ¿no? De que todos los temas que tendrían que ver con este rollo. Es pues, perdónenme nada más aquí, la mareada. Es importante entonces que tomemos en cuenta este tema. Ya no podré ganar amparos para descongelar cuentas simplemente con el argumento de que es un tema nacional y no es un tema internacional. Y se supone que esto debiera ser benéfico para lograr pegarle a la delincuencia organizada en donde les duele, ¿no? En su dinero. Muy bien, amigos, pues es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana y seguramente tendremos otro tema interesante. Recuerden que este programa se queda en Tax Day Antilavado de Dinero, Tax Day México en Facebook, para que más personas interesadas puedan entrar y verlo cuando lo requieran. Nos vemos la próxima semana.